Y bueno, también el problema de que también hay gente todavía esperando y bueno, nada, por eso también, eso lo ven ustedes. No estoy teniendo acá gente para entrar. No volvió a salir nadie como para que ingrese a ver si minimizo todo. ¿Hay alguien con problemas para entrar que te avise? Por el grupo sí me están poniendo, del grupo que hicieron de la cursada en general, que somos como 90, Sí. sí están poniendo, sí, que tienen problemas para entrar. A mí no me aparecen por eso. Pero bueno, hace un ratito tiré un cartel y eran como 8 o 6 juntos que se habían amontonado, digamos, y digamos individuales no tengo ningún pedido por el momento. Bueno, vamos a empezar, así no nos demoramos más. Entonces, resulta, digamos, importante poder situar, retomando un poco esta idea de la precisión cronológica y espacial, histórica, poder situar a este autor eh, en cuál es, digamos, la preocupación que él tiene a partir de lo que sería este trabajo, que es las reglas del método sociológico. Anterior a este trabajo está la división del trabajo social, en el cual, digamos, reconoce que no existe un método específico para el tipo de ciencia que él está encarando, y es justamente en este libro donde él desarrolla este método específico para estudiar esta parte de la realidad que se encargaría, digamos, la sociología como ciencia que se encuentra desarrollándose, como ciencia en nacimiento. Y él lo que hace es diferenciarla, digamos, de otro tipo de ciencias, de la psicología, de la filosofía, a través del método que va a proponer para estudiar esa particularidad que tiene la realidad social, que son los hechos sociales. Entonces, apoyándose en lo que serían estas ciencias duras que ya tienen la física, la química, la medicina, que ya tienen, digamos, un prestigio dentro del ámbito social y están consolidadas como ciencias a partir del método que utilizan justamente para abordar los diferentes campos del conocimiento que cada una de ellas desarrolla, es que va a elaborar este método propio de la sociología, como para, digamos, poder estudiar los hechos sociales. Bueno, hice una pequeña selección de algunas obras, como para graficar un poco el contexto, ¿no? Y cuáles son las preocupaciones de este autor, un autor muy sensible, muy preocupado por el tiempo que le tocó vivir, ¿no? Si ustedes por ahí han hecho una revisión histórica un poco más profunda de lo que han sido el contexto de desarrollo de sus ideas en una Francia y en una Europa convulsionada, justamente donde se caracteriza por una gran inequidad social, una gran violencia también en el ámbito social. Hay una película y, bueno, y una obra que retrata muy bien este contexto, que es Los Miserables, que es una obra de Víctor Hugo, eh, un poeta y un escritor de ese tiempo, y que Hollywood, digamos, la llevó también a la pantalla, esa obra,
Es un musical muy, muy bueno para los que les gustan Per- los sí, musicales. perdón, sí, perdón que te interrumpa. Es Sí, el mejor libro que se va a escribir y se ha escrito en la historia de la humanidad. Es lo mejor que se puede, Los Miserables, le digo a mi marido que está escuchándome, es lo mejor que se puede leer. Para los que nos gusta, bueno, los musicales me fascinan igual, ¿no? Pero los libros es impresionante, una buena edición, por favor. Guille, te lo recomiendo, para los historiadores nos fascina porque arranca desde el periodo post-napoleónico, después Revolución 1820, 1830, 1848, digamos, te ubica en ese contexto y es maravilloso. Los personajes son enternecedores y son increíbles las sensaciones que te genera cada uno de los personajes. Es mi libro favorito, no sé si, pero digo, no hay obra mejor que plasme lo que está sucediendo en la Francia post-revolucionaria, y los miserables son las víctimas que todo ese sistema ha generado, ¿no? Que expulsa a las personas y genera las miserias, las peores miserias humanas. Y realmente tiene un nivel, como todo romántico, ¿no? Un nivel de descripción de los sentimientos y de los escenarios que uno parece que estuviera ahí. En un capítulo que explica Waterloo, son como 100 páginas, vos estás en el campo de batalla, realmente es impresionante. Digo, perdóname, pero me nombraste a Los Miserables, que para mí no existe una obra mejor, salvo El Conde de Montecristo. Y estaba buscando, pero no lo encuentro. Hay una charla, pero después si lo encuentro se los voy a pasar, para leer. Ay, no lo voy a encontrar, lo estoy buscando ahí, si lo encuentro después te lo digo, sobre la Comuna de París, que es un aniversario. Va a haber como una charla sobre el sentido de la Comuna de París y la importancia de esa experiencia, yo pensando en esto. Después si lo consigo, si lo encuentro, les paso el link para el que quiera chusmear, que va a estar buenísimo. Bueno, es una forma también de intervenir hoy por hoy recuperando esos momentos históricos. Perdóname que te buenísimo. interrumpí. No, no, pero súper bienvenida a tu intervención porque justamente la idea es un poco situarnos, ¿no? Como para abordar por ahí Mm, un texto o parte de un texto que es las reglas del método sociológico, que si no queda como algo así sí, muy allá en la estratosfera y justamente todo lo contrario. Durkheim creo que es un autor hay que relectura, sí. Mm, claro, que está súper metido en lo que está pasando en ese momento, en la realidad parisina, europea, digamos, revolucionaria y de todo cambio social que digamos, como corolario de lo que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿no? Está metido tal en, cual. en esa ebullición social. Entonces está buenísimo. Yo la verdad que el libro no lo leí de Víctor Hugo, sí vi la, Ah, la te película lo Los paso. Miserables, es preciosa, realmente Es preciosa. a mí Mm, me emocionó hasta las lágrimas la historia de la hija con el papá. Bueno, ah, fue imposible no sentirme identificado en ese amor tan mm, profundo y tan bien personificado, ¿no? por estos actorazos. tal cual. Así Lo que, que, lo único que le falta a todas las películas que vi sobre Los Miserables es que no recuperan de dónde provienen los personajes, porque si uno entiende quién es Fantina, por ejemplo, la mamá ay, me olvidé el nombre de la hija. Ay, se me fue. Eh, vos la ubicás a Fantina, cómo se convierte en quién es, ¿no? Uno rastrea a los personajes y eso le falta a las películas, a todas. O igual que Jean Valjean, de dónde proviene, por qué cae preso, digamos, es increíble. Te lo voy a pasar, para el verano, porque son 2 tomos. dale, y el que Y, nombraste que tengo pendiente hace unos cuantos años es El Conde de Montecristo. bueno, Eh, eso después te los presto, sí, también una versión porfa. divina. Sí, Es terrible, esa es sí, terrible. Nada que ver la mirada dulzona de las películas, no tiene finales felices. Es claro. terrible, es terrible. Porque es la venganza en sí misma y cómo se van convirtiendo y
armando los personajes en función de una situación de injusticia. Es terrible. El Conde de Montecristo, Los Miserables te deja un cierto sabor en algunas cuestiones, pero el Conde de Montecristo no. Es mortal, es terrible. Pero tengo los 2 libracos para todo el verano, tenés para entretenerte. Dale, dale, sí, te acepto el préstamo. Bueno, acá Sí. una pequeña frase, digamos, como para un poco mostrar el protagonismo que tuvieron las mujeres y el pueblo en lo, parisino en lo que fue la Comuna de París, y cómo también, digamos, se pliegan a esta revolución y a estas barricadas, lo que sería el ejército, ¿no? El ejército que de alguna manera... Acá relatan cómo Verdaguer, un militar representante, digamos, de lo que sería el gobierno, digamos, más conservador, se pliega a lo que es esta revuelta popular y que posteriormente es fusilado por Versalles. Entonces, de alguna manera lo que relata, ¿no? Darse vuelta y ponerse en favor de este pueblo es que la revolución ya estaba hecha, ¿no? Y que ya se había librado de alguna manera y que ya estaba en las calles desarrollándose. Bueno, acá también algunas de las obras. Mientras tanto, les dejo esto de fondo, vamos, algunas imágenes, digamos, que me parecían importantes como para, ya les digo, meternos un poco en contexto. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? ¿No? Ahí porque yo estoy mirando otros apuntes como para seguir un poco la estructura de la clase que preparé. Bueno, entonces una de las preguntas típicas o mejor dicho, no típicas, sino más importantes que desarrolla el autor Durkheim es justamente cómo se debe estudiar esa realidad social, ¿sí? Entonces habla de una naturaleza particular que tiene la sociedad, a diferencia de lo que sería la naturaleza más de tipo individual, y ahí, digamos, trae a colación este concepto de hechos sociales como formas particulares de obrar, pensar y sentir, y que se imponen al individuo y que dice que lo va a determinar, ¿no? en su accionar, en su desarrollo, y para abordar y estudiar esa realidad propia de la social, propone, digamos, una cierta actitud del investigador, del sociólogo en este caso, y tratarlos como cosas, ¿no? Tratarlos como cosas, ahí también se puede ver una actitud que lo iguala a lo que sería la actitud del biólogo, del físico, del químico, que se adentra justamente en el estudio de cuestiones que son totalmente desconocidas para él. Entonces propone una misma actitud mental, ¿no? Respecto de quienes vamos a estudiar hechos sociales. Esta idea también de cosa, ¿sí? De tratarlas como cosas, se contrapone a lo que sería la idea. ¿Sí? Una idea tiene la particularidad que con la solo introspección, ¿sí? Con el solo pensamiento, podemos llegar a comprenderlas y a interpretarlas y a reproducirlas, ¿no? Y a entenderlas, si se quiere. Las cosas justamente requieren otro tipo de acciones para poder ser abordadas, ¿sí? Él propone salir, ¿no? a entenderlas, a estudiarlas, producto de que justamente tienen otra constitución, ¿no? A diferencia de las ideas. Entonces, esa es la actitud que propone, y acá fíjense que también hace una conexión con el tema anterior que vivimos nosotros, la sociología y el sentido común, que él plantea
de alguna manera librarse de los preconceptos, librarse justamente del sentido común para poder adentrarse en cuestiones que, si bien son de índole cotidiana para nosotros o pueden llegar a ser de índole más cotidiana, productos de que estamos inmersos y atravesados por estos hechos sociales, la actitud de quien estudia, la actitud de un sociólogo, ¿sí?, justamente reivindicando esta disciplina como ciencia, debe ser la de un desconocimiento, ¿sí?, frente a lo que está por investigar, en este caso, el hecho social de que se trate. Perdón, ¿había alguien ahí hablando? No sé si querían comentar algo. Bien, seguimos. No, Entonces, esto, sí, Ger, lo que vos decías de la idea respecto de la cosa, la diferencia es la posibilidad de, siendo cosa externa, la posibilidad de aplicarle método científico, la observación, la experimentación. A una idea no, en un hecho que es introspectivo uno no le puede meter la observación o la experimentación. Entonces, eso es lo que diferenciaría un hecho científico de un hecho común o de un hecho de la vida que es imposible de abordar. Me parece que es importante. exactamente. Y de ahí las José. herramientas justamente que él propone, que él deja ver en estas breves páginas que nosotros hemos tomado de las reglas del método sociológico, que ahí fíjense, tenemos la estadística como herramienta propia para estudiar y para abordar estos hechos sociales, que justamente lo que van a permitir, dice él, la estadística, es ver el estado del alma colectiva, de alguna manera. Ese estado del alma colectiva, esa conciencia colectiva, de alguna manera es aprehensible a partir de la estadística y a partir del método comparativo que él también va a utilizar, justamente para poder explicarlos, para poder entenderlos. Bien. Seguimos un poquito. Entonces, fíjense que en un momento lo que hace el autor es equiparar lo que serían estos hechos sociales al concepto de instituciones. Dice que la sociología justamente es la ciencia de las instituciones. Y acá, bueno, un poco la intención es salirnos, o mejor dicho, incluir dentro de este concepto de instituciones a cuestiones que por ahí nosotros un poco no incluimos generalmente, porque digo, cuando pensamos en instituciones, ¿en qué piensan ustedes que habitualmente se consideran instituciones? ¿Qué Y les sería, parece? por ejemplo, la Universidad del Sur. Sí, digamos, muchas veces lo que nosotros tendemos a hacer es igualar o asumir que las instituciones tienen una corporeidad material, ¿no? Esto un poco Claudio también lo planteó en la en la clase de teoría, es que las instituciones se materializan en una construcción, en un edificio, en algo concreto. Esto a veces ocurre y otras veces, digamos, no necesariamente se materializan en algo concreto, pero sí, digamos, la Universidad Nacional del Sur podría ser una organización que materializa parte de lo que sería la institución educación universitaria, por ejemplo. Lo mismo la familia, ¿no? La familia nosotros la definimos como una institución, pero fíjense que en este caso la familia es una institución que está atravesado históricamente, no necesariamente tiene la misma constitución una familia del siglo XXI en Argentina, en determinada clase social, que una familia del siglo XIX parisina, ¿no? Entonces estamos hablando en términos corporales, en términos materiales, de cuestiones que difieren por este abismo espacial y temporal. Pero digo, la idea también es poder pensar
a otras cuestiones como instituciones, como hechos sociales. Y acá viene el ejemplo, la amistad, el rock, por ejemplo, la diversión, la moda, el sexo, son todas instituciones, son todas hechos sociales que van a compartir justamente este carácter colectivo, este carácter general, coercitivo e independiente que él señala que tienen los hechos sociales. Vamos a ir ahora de a poquito desentramando y explicando un poco de estas características que acabé de nombrar así muy rápidamente, y pensando, digamos, a ver cómo podemos bajar a estos ejemplos no tan típicos de institución que les propongo en esta clase. Entonces, pensando un poco en las características de estos hechos sociales y de estas instituciones como sinónimos, fíjense que él habla de una exterioridad, ¿no? Una exterioridad de lo social que es, digamos, tanto temporal como lógica, ¿sí? Y esta exterioridad hace mención a una dimensión objetiva de lo social, es decir, que tiene una existencia regular y que esa existencia regular la independiza de lo que es la constitución biológica o psicológica de los individuos que intervienen y participan justamente en esa existencia. Hay una realidad preexistente en esa exterioridad, es decir, que ya existen antes de que nosotros como sujetos, como individuos, lleguemos a este mundo y que van a condicionar la actitud y las acciones y las prácticas de estos individuos. Esta exterioridad está dada también por una superioridad material y moral, él también la señala, de la sociedad respecto de los individuos. Entonces, si nosotros por ahí pensamos en el rock, ¿no? Como institución, que recién un poco lo trajimos acá a esta institución o a este hecho social que quizás uno desde el sentido común no tiende, ¿no? a asimilarlo o a pensarlo como tal. Nosotros vemos que el rock como institución tiene determinados valores estéticos propios. Fíjense, ahí puse, bueno, una foto del Flaco Spinetta, una de Papo y Soda Stereo, ¿no? Como instituciones del rock argentino de los 80 fundamentalmente, fines de los 70, de los 80, que tenían toda una estética, ¿no? Como tal, una estética que debe ser de alguna manera, o que pretendía ser un valor a respetar, un valor que quienes se determinan rockeros o el público inclusive que sigue y que se, digamos, se considera dentro de este género, seguidor de este género, debe respetar. Es una institución que permite el rock, que él también, Durkheim habla de esta plasticidad y de esta mayor flexibilidad de ciertas instituciones. El rock ha permitido como ciertas estéticas diferentes, y es así, por ejemplo, que en los 80 llega una figura a nuestro país, que sería el fundador de Sumo, Luca Prodan, ¿sí? un italiano que viene un poco huyendo de ciertas costumbres y ciertos vicios de Europa, según su biografía, y que rompe totalmente con lo que sería esta estética rockera. Fíjense, creo que están viendo ahí la pantalla, si no estoy mal, confírmenme por favor, porque si no, no tiene mucho sentido esto que estamos explicando. ¿La están viendo? Sí, sí. Ah, buenísimo. Fíjense que tiene
una estética totalmente distinta, ¿no? Es un tipo que, primero que no tiene pelo, ¿no? La importancia del pelo en el rock ha sido algo que hasta esos años se marcaba, digamos, a fuego, y algo totalmente parecía indoblegable. Bueno, acá tenemos a un rockero que tiene una estética más parecida a un ministro de Economía que a un rockero propiamente. Sin embargo, es una institución que tiene como ciertos márgenes, ¿no? Sumado a toda la genialidad musical y a toda la actitud que tiene la banda que él funda, que es Sumo, y a su carisma personal, hacen que justamente pueda ser aceptado y incluido dentro de esta corriente musical tan particular como es el rock, que también es muy difícil de definir y es muy discutible si se lo puede incluir como institución. Es una discusión que seguramente se puede dar. Bueno, mi planteo es que justamente se la podría considerar como tal. Y fíjense acá analizando una frase que él plantea: aquí hay demasiada seriedad, se está refiriendo acá en Argentina, ¿no? Todos quieren ser profesionales y se olvidan que el rock es una locura y los que hacen rock son locos. Bueno, un poco acá reivindicando y de alguna manera rescatando valores propios de esta institución que de alguna manera en los años 80, desde su perspectiva frente a esta profesionalización que existe, sobre todo teniendo en cuenta las tres figuras anteriores que planteamos, se están como olvidando de ese lado más salvaje, de ese lado más menos guionado, ¿no? de todo este arte. Pensando, digamos, en algunas características que son importantes remarcar respecto de estos hechos sociales o de estas instituciones, es que los individuos están condicionados, están determinados dentro de esta realidad, y que de alguna manera, como digamos, somos una especie que no tiene la información necesaria, a diferencia de los animales que vienen con un instinto y con un paquete de información necesario y suficiente como para sobrevivir dentro del ámbito natural que les toca. Nosotros somos una especie que debemos aprender todas estas cuestiones para lograr sobrevivir dentro de este medio. Entonces, esta va a ser también una de las características que tienen estos hechos sociales, es decir, que no son naturales, que debemos aprenderlos y que deben ser, digamos, enseñados también por parte de nuestras familias, por parte del grupo social al que pertenecemos. Al, por ejemplo, desarrollar esta función, ¿no? como músico de rock, estoy de alguna manera atravesado por todo el historial, por todo este paquete de valores, de creencias que atraviesan esta institución y que de alguna manera van a condicionar este rol social que yo, en este caso, voy a desarrollar. Lo mismo el rol social de padre o de hijo, ¿no? Que están atravesados por otro tipo de instituciones. En este caso, el ser padre es toda una institución, o el ser hijo es toda una institución, que si bien muy bien reconoce, y digamos muy acertadamente, perdón, reconoce Durkheim que tiene un grado de discrecionalidad este hecho social, el ser padre o ser hijo, es decir, que permite de alguna manera una subjetividad en su desarrollo, un margen de acción de cierta libertad en su desarrollo, sí es una suerte de molde rígido y estricto que de alguna manera constriñe el desarrollo y las acciones y las prácticas individuales. Y esa constricción está reflejada cuando nosotros nos queremos salir y romper como
este molde o estas estructuras que han sido heredadas y que son reproducidas constantemente. Seguramente pensando, ¿no?, en este ejemplo de Luca Prodan y este ámbito del rock que rompe con una estética y rompe también no solamente con una estética, sino porque ¿conocen Sumo o estoy por ahí hablando de algo un tanto desconocido dentro de lo que son Sí, los sí, gustos sí. musicales? Ya, ¿Ustedes conocen? ya. Sí, sí, sí. Buenísimo. Por A ver. edad, Perdón, yo, ¿usted me yo vi, permite cuando pueda hacer una pregunta? Sí, vamos de a uno porque recién eran 4 voces hablando a la vez y no... Sí, pero perdón, por eso dije, cuando sea mi turno, usted indíquemelo. Sí, sí, sí. Gracias. Había otra voz detrás, no sé si se fue, Sí. pero sí, sí, si querés, María del No, Carmen. no, no, cuando sea, no tengo apuro. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, cómo no. De acuerdo, es para saber si hasta ahora comprendí algo de su expresión. Eh, yo interpreto entonces que sería una manera que no la teníamos antes concebida, la institución. Yo tenía una idea, sí, más estructurada, más rígida, pero ahora por lo que veo sería como una idea de algo externo que a la vez pasa a ser colectivo. Y entonces mi pregunta sería, ¿entra el arte en general? Hablo pintura, talleres literarios, etcétera, no importa. Pregunto, ¿y también entra, por ejemplo, los clubes de fútbol? O, para ver si entendí o no entendí nada. Sí, por supuesto. Todas las que nombraste son instituciones que de alguna manera Durkheim, por ejemplo, en un pie de página explica esta cuestión de la rigidez o el margen de acción que permiten ciertas instituciones o no. Por ejemplo, las de carácter religioso, él les da un carácter, valga la redundancia, bastante rígido y estricto, a diferencia, dice él, de las de carácter económico. Esto también, digamos, bueno, hay que hacer esta lectura de la rigidez o no en base a la época. Creo que quizás nosotros, las instituciones de carácter económico en este siglo tienen una rigidez mucho mayor, quizás que, entiendo yo, ¿no?, que a las que se está refiriendo él en el siglo XIX. Pero sí, justamente estas instituciones que nombrás vos, los clubes de fútbol, ¿no?, o el fútbol, o los clubes deportivos como institución, nombraste también El el arte, arte, ¿no? el El taller. arte es una institución muy particular, ¿no?, que tiene justamente valores y formas de determinar la conducta de las personas y de los artistas y de los no artistas también de una forma muy particular, muchas veces incomprensibles para los que por ahí no estamos tan metidos en ese ámbito. Sobre todo, bueno, el arte es un gran campo que después uno lo tiene que bajar, no sé, a lo que sería el arte de la pintura contemporánea o el arte de la música electrónica. Bueno, digo, es un gran universo, un gran mundo, un gran hecho social que después va a tener sus particularidades de acuerdo a... que determinados cánones que se respetan. exacto. Sí, respecto del arte, digamos, cómo hay una concepción del Ajá. arte académico, ¿sí?, histórico, más vinculado a lo clásico, y después cómo se rompe eso en la década de los 60 cuando empieza, digamos, a ser intervenido por la cultura de las grandes masas o la cultura del consumo, ¿no? Todo con el pop art y todo el proceso que se llama de desfiguralización del arte, digamos, que genera toda un encontronazo, porque lo que está rompiendo es una lógica instituida de lo que se considera arte y aquello que no era arte. Entonces, digamos, ahí como esto que dice Durkheim, que recién lo decía Ger, las instituciones tienden a mantenerse en el tiempo, pueden sufrir modificaciones, pero resisten a esos cambios, tratan de no modificarse.
Y cuando Durkheim plantea qué son las instituciones, las define, es la misma definición que los hechos sociales, son formas de obrar, pensar y de sentir, compartidas colectivamente e investidas por un poder de coacción. Es el mismo concepto, entonces, las instituciones son esas formas de pensar, de vivir, que compartimos colectivamente y que le da una cierta entidad colectiva. Por eso, cuando hablas del rock, o cuando se habla del fútbol, o se habla de arte, o lo que consideramos familia, no es lo que cada uno piensa, es lo que está convalidado socialmente, que uno lo internaliza, más allá de las particularidades personales que uno pueda tener respecto a esa institución, pero que tienen de suficiente fuerza como para imponerse. Con respecto a la familia, si uno pensaba en la familia tradicional, que ya lo decía Ger, de mamá, papá, la nena y el nene, que tiene que ver con un concepto burgués, hoy por hoy hay otras maneras de pensar la familia. Familias monoparentales, familias con personas del mismo sexo, que hasta hay una ley que habilita esto, con todo lo que eso significó de ruptura de una lógica que tiende, digamos, a resistir ese cambio, porque por más que haya una ley no significa que todo el mundo esté de acuerdo o que no le sea difícil a las personas del mismo sexo tener constituir una familia y que sea reconocida como tal. Entonces, la institución tiene que ver con lo instituido, aquellos hechos que son colectivamente reconocidos y que tienen un peso específico en la sociedad. Y que son internalizados por medio de la educación, de los medios de comunicación, del proceso de socialización fundamentalmente, y que tienen una función social. Esto es lo fundamental. Cumple una función en la sociedad. En tanto no tenga una función, tienden a desaparecer, dice Durkheim. Bueno, ahí está el tema de la generalidad que vas a hablar ahora, Ger. Tal cual. Justamente la generalidad habla o hace mención a que están extendidos, ¿no? Por la mayoría de la sociedad. Él dice que a pesar de que la generalidad es algo que caracteriza a los hechos sociales, no sirve solamente, o mejor dicho, no es la generalidad lo que puede servir para caracterizar estos fenómenos sociológicos. Digo, perdón, y él habla de que un pensamiento que se encuentra en todas las conciencias particulares o un movimiento que es repetido, digamos, por la mayoría de las personas, como puede ser rascarse la cabeza, o pestañear o estornudar o lo que sea, no constituye necesariamente una creencia, una tendencia o una práctica del grupo que se pueda considerar hecho social al tomarlo colectivamente. Entonces, una de las ideas que volvemos a remarcar es que los hechos sociales constituyen modos de acción y de representación que son ampliamente extendidos y compartidos por los miembros de una sociedad. Podemos pensar también otro ejemplo de institución como podría ser, no sé, la higiene personal, ¿no? En este ámbito tan particular de pandemia que nos toca vivir, creo que es algo que se ha puesto y se pone, perdón, ahí me parece que justo hay alguien que queriendo, Guille, vos estabas con la mano levantada y yo te pasé por alto. Ahí me avisó que estabas con la mano levantada. Dije, ahora traía a colación un ejemplo que lo digo después termina la idea. Bueno, la higiene, digamos, como hecho social, fíjense que, y ya adentrándonos en otra de las características, que es justamente la coacción que generan para quien intenta de alguna manera saltarse esta institución o realizar acciones de una forma distinta a las que están especificadas en este concepto colectivo, es algo que inmediatamente cuando uno no cumple con este parámetro de higiene propuesto o entendido desde el ámbito social, enseguida recibe alguna suerte de coacción, de rechazo. De rechazo, exactamente, no me salía la palabra, no me sale la palabra de
de penalización, ¿no? Moral, no necesariamente tiene que ser una pena que esté reglamentada o que sea que se imparta desde las formalidades de las leyes, ¿no? Sino que muchas veces este rechazo, esta coacción moral se ejerce desde lo que es la distancia de los otros, es decir, si yo soy una persona que no cumple con los parámetros de higiene que están propuestos en la sociedad particular en la que vivo, enseguida me voy a dar cuenta que quizás la gente no se me siente al lado, por ejemplo, ¿no? Que vaya a mi trabajo y no haya, digamos, muchas intenciones de sentarse al lado de una persona que no cumple con los parámetros de higiene que esa sociedad considera como válidos, necesarios y suficientes. Creo que este contexto de pandemia ha puesto a esta institución en un lugar bastante particular y bastante, digamos, expuesto, ¿no? O bastante, o que también se está redefiniendo, ¿no? En lo que sería este concepto de higiene personal y de higiene social producto de esta situación. Germán, en el colectivo hay gente que prefiere quedarse de pie. Bueno, ahí está. Ahí está. Guille, estabas con un ejemplo ahí que querías traer a... Sí, sí, quería traer un ejemplo. Justo yo hace unos cuantos años que me acordé de casualidad, que hace unos años hice un trabajo para otra materia, para taller, que justamente hablaba de los movimientos. Creo que lo tengo por acá, lo tengo, a ver, trascendencias musicales durante la segunda mitad del siglo XX, y bueno, me acordaba justo del ejemplo que ponías vos justamente de Luca Prodan, y yo lo trasladé si bien a un ámbito más internacional, pero lo asocio con esta idea de institución, porque justamente son, no me sale por ahí la forma explicativa, pero son instituciones que si bien vinieron de afuera, bueno, yo mencionaba un poco que durante, bueno, las últimas dictaduras militares, bueno, se ha restringido una parte de lo que era la sociedad, de lo que era la moda, de lo que era la estética, ¿no? Y después, bueno, con la vuelta de la democracia, se trajeron de vuelta todas esas instituciones, todas esas cosas que antes se tenían más suprimidas, y nada, lo relaciono con eso, particularmente con un documental que vi hace poco también de los Rolling Stones, y también hablaban ellos mismos, Mick Jagger, Charlie Watts, contaban cómo que era ese hecho que vos mencionabas recién, el hecho de ser rockero, y justamente todos los conjuntos y parámetros y hasta te diría estigmas que implican toda esa conjunción, el hecho de que significa ser seguidor o compartir esos ideales. Muy bueno, muy bueno. Complemento esto que decís con un documental para los que les gusta, digamos, esta temática, Rompan Todo, un documental que aborda todo lo que es el rock latinoamericano desde una perspectiva social y política, y haciendo justamente, enhebrando un poco a la institución rock con la sociedad y con la política del momento en los diferentes países latinoamericanos, y plasma un poco, ¿no? esta situación que vos contás respecto al documental de los Rolling Stones con los avatares que ha sufrido el rock latinoamericano a lo largo de su historia, y cómo se ha ido reconvirtiendo estéticamente producto de esos cambios. Rompan Todo, muy interesante, muy bueno. Bueno, pensando un poco, bien, me quiero quedar con esta imagen, sí, el pogo más grande del mundo. Por supuesto que los que nos gusta el rock sabemos de quién estamos hablando. Perdón, Germán, no escuché, perdóneme. ¿El qué? El pogo más grande del mundo. ¿Qué sería el pogo más grande del mundo? A ver. No sé el término, disculpe, no lo sé.
Claro, bueno, ahí vamos con eso. disculpe. El pogo es un baile, es una forma de baile que está, digamos, que dicen que surgen de lo que es la música punk en los años 70. Yo no soy un especialista en música, ¿sí? Les recomiendo, si hay alguien que le interesa por ahí sondear o vincular estos temas desde el ámbito académico, Pablo Semán es un estudioso, un sociólogo que estudia la relación entre música y sociedad, y ahí tenemos, bueno, él hace un análisis y un estudio profundo con carácter científico de esta relación. Lo mismo hace con la cumbia, muy bueno, muy interesante. Volviendo a la cuestión del pogo, el pogo es un baile que nace desde lo que sería el rock, concretamente desde el punk, que digamos, es un baile que se caracteriza por entrar en contacto físico, donde están permitidos los empujones, el chocarse, pero digamos con ciertos límites, ¿no? Si bien hay un contacto físico estrecho y donde por momentos parece que hay como una suerte de pelea entre quienes ejecutan este baile, nada que ver, todo lo contrario, es una muestra, digamos, de camaradería, de amistad, de estar justamente sumidos en este hecho social que plantea el rock, que plantea el baile, que plantea la música, que trasciende justamente el accionar individual y que se impone frente a las personas que están en ese momento disfrutando de un show en vivo. En este caso, muy bien acá como ponen en el chat, se refiere justamente al pogo gigante que se genera cuando, bueno, han tocado Los Redonditos de Ricota. No tuve la oportunidad y el placer de ver a Los Redondos, pero sí de ver al Indio en Tandil, la última vez la primera y última vez que lo vi, y el pogo de Jijiji realmente es eso, ¿no? Se calcula que en Tandil hubo aproximadamente 500.000 de personas, y yo les puedo asegurar que es impactante y uno realmente se siente arrastrado y llevado por este hecho social que se plantea desde la musicalidad y del rock, ¿no? Nunca mejor me parece vivida la sensación en relación a esto. Pero bueno, Durkheim también habla de una sutileza, ¿no? De esta imposición, no necesariamente siempre esta obligatoriedad de lo social se impone de esta forma, ¿no? De manera física. Él también dice que esta obligatoriedad de lo social muchas veces está dado por esta cuestión de que lo social y esta moralidad de lo social tiene un carácter legítimo y un carácter, digamos, como de prestigio, ¿no? Que hace que se imponga y que sea elegida esta forma frente a las formas más de tipo individual y más personales. No sé si estoy siendo claro, cualquier cosita por favor me paran y lo intento explicar de otra manera. Entonces, acá como otra característica, hablamos de esta obligatoriedad, de estas formas de pensar, obrar y sentir, que no habríamos llegado, dice el autor, siguiendo nuestras formas particulares. Y esta situación de obligatoriedad frente a una condición optativa, justamente es lo que hace que la resistencia que oponen frente al individuo se manifiesta cuando uno intenta hacer las cosas de otra manera, ¿no? Un intento de modificación de estos hechos sociales, de estas instituciones, enseguida se van a manifestar justamente oponiendo resistencia por parte de estas formas asumidas que tiene lo social. Bueno, esto un poco lo que decíamos antes, ¿no? Existe una censura moral cuando no es una sanción legal frente a esta transgresión. Existe
una censura de tipo moral, la risa, ¿no? La risa de los otros, la distancia frente a alguien que no respeta la institución higiene, por ejemplo, frente a alguien que no respeta la institución moda, frente a alguien que no respeta los parámetros propios de una institución como el rock. Muchas veces quienes, creo que Miranda fue una de las bandas dentro del pop rock, que cuando se presentó una de las primeras veces en vivo tuvo, digamos, como ciertos abucheos, cierto rechazo moral por parte de un sector del público del rock que considera, no sé, que una banda de rock tiene que remitir a valores como de masculinidad, de heterosexualidad, de cierta dureza física. Y bueno, y el rock justamente es una institución que permeable a otros tipos de valores, ¿no? Se caracteriza por tener cierta apertura, esto también desde una mirada, ¿no? Porque digo, también existen subgéneros dentro de esta institución que son mucho más duros, mucho más conservadores. Por supuesto que esto que estoy diciendo frente a un personaje como Iorio va a ser totalmente denostado, ¿no? Y ahí, bueno, toda la complejidad que tiene esta institución como para analizarla así rápidamente, pero me parece que es interesante por ahí someterla, aunque sea a discusión, ¿no? O ponerla sobre la mesa como para bajar un poco esta cuestión que a veces parece tan teórica y que parece como desde un lente muy clásico, desde una teoría muy clásica, y sin embargo tiene toda una aplicabilidad y una forma de pensar la realidad que es sumamente rica y vasta. Hay muchísimos estudios que se apoyan, estudios por supuesto del ámbito social y sociológico, que nos apoyamos, ¿no? en la teoría de Durkheim y en este método que él ha propuesto justamente para abordar esta realidad. Bien. Germán. Sí. ¿Sí? Sí, Germán, en algún momento hablaste de sutileza en las formas de esta obligatoriedad. ¿Podés dar un ejemplo? Sí, esta cuestión que por ejemplo, te decía de la higiene personal, ¿no? Por poner un ejemplo, si bien no hay leyes mm, que te digan, no sé, que te tenés que bañar todos los días, por ejemplo, o que, digamos, hay ciertos olores corporales que están más o menos bien vistos en determinadas culturas y no en otras. Por ejemplo, si vos con ciertos olores corporales, digamos, son recibidos por alguien o en una determinada cultura o en un determinado grupo en los cuales esa situación no está bien vista, quizás no te lo hagan saber de forma explícita que no está bueno que vayas a trabajar después de 3 días sin bañarte. Quizás nadie te lo va a venir a decir de forma explícita, ni te van a negar la entrada al trabajo, pero sí vas a recibir distintos rechazos de forma más o menos sutiles, como para hacerte saber de que no está bueno de que vayas el lunes a trabajar después de haberte bañado el día viernes. ¿Me explico? Gracias. Germán. Sí, te escucho, María del Carmen. Sí, disculpe, lo que pasa es que no estoy con cámara y no puedo levantar la mano. Discúlpeme. Me quedé con esto. Es como en las ideas, cuando uno no se encuentra frente a sí con alguien que piensa similar o que es similar a uno, hay como un rechazo. Siempre uno se acerca a lo que se parece. En este caso, en las instituciones o los hechos sociales tienen, digamos... No hablo por la sociedad, por la manera, por el rock.
capaz que otro va y le gusta Beethoven, o qué sé yo, no sé. Sí, de alguna manera, frente a la cuestión de las ideas o la cuestión ideológica, existe, digamos, esta cuestión, ¿no? de esta imposición que muchas veces sucede dentro, no sé, del ámbito partidario o del ámbito que vos quieras pensar, donde justamente las personas afines y con ciertos valores políticos, sociales, estéticos y demás, se van a agrupar en determinados, de determinada manera, segregando a aquellos que no cumplen con esos valores y posibilitando justamente la empatía entre aquellos que sí los cumplen. Sí, un poco, digamos, actúa de esa manera el hecho social. Entonces, yendo ya a algunas de las preguntas que se plantean dentro del práctico, las fuentes sagradas de lo social y qué concepción de hecho social subyace en las formas elementales de la vida religiosa, que es una de las preguntas que tenemos que responder en este práctico. Fíjense que Durkheim lo que ha hecho es estudiar el totemismo, ¿no? Como esa forma primigenia de organización religiosa, y justamente lo que intenta hacer a partir de esto y lo que logra hacer a partir de esto es dar cuenta de que en el ámbito de lo sagrado existe como una raíz de tipo social por sobre todo, y esto lo diferencia de los pensadores tipo Rousseau, tipo Locke, digamos que dan como a lo social un inicio de tipo individual. Él justamente habla de que lo social es una condición única, sui generis, dice él, que da inicio a lo social per se, ¿no? Y que no depende, digamos, de una voluntad individual como para dar inicio. Y esto lo ve de forma clara en lo que sería estas formas más primigenias de religión que él estudia y aborda, donde distingue de alguna manera lo sagrado de lo profano. Hay una, digamos, y en esta distinción de las cosas sagradas dice que las cuestiones sagradas no es lo que se nos muestran como tales desde el punto de vista material, sino que tiene que ver qué es sagrado para una determinada religión, tiene que ver con el significado social que ese grupo de personas le ha dado a esa cuestión. Por ejemplo, si nos remitimos a las cuestiones que tienen carácter sagrado para el catolicismo, tenemos diversos elementos que son considerados sagrados por esta religión, como podría ser el vino, el pan, la cruz, determinados elementos que están cargados de significación y que revisten ese carácter que, digamos, para una persona que no está atravesada por esta institución, como puede ser un budista, un hindú, etcétera, o alguien de una religión distinta, una cruz no significa nada, no tiene justamente ese carácter y ese significado que se le atribuye en este caso desde el catolicismo. Entonces, una de las particularidades que él encuentra dentro de la cuestión religiosa es que tienen, digamos, como amalgama, como material que la gesta lo religioso, esta cuestión de índole social, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Y a su vez, esta cuestión de índole social lo que va a hacer es retroalimentar la cuestión religiosa, es decir, que entre lo religioso y lo social existe como una mutua retroalimentación o una mutua alimentación que se van de alguna manera a complementar y a reforzar mutuamente, ¿sí? No sé si estoy siendo claro, cualquier cosa díganme y lo Como el intentamos hecho explicar de otra de que manera.
por ejemplo, que la vaca, bueno, perdón, nosotros comemos carne, vacuna, y para otros seres la vaca representa algo sagrado. O sea que el basamento se haya dado en el concepto que tiene el hombre de lo que es sagrado. Está muy bueno lo que decís, sí, justamente ese ejemplo lo usé el año pasado y hoy no lo quería usar este año justamente como para ser un poco más original, pero sí, Perdón. está muy bueno lo que decís, justamente, ¿no? Como lo sagrado que es para los hindúes la vaca y bueno, y la función que tiene para nosotros o el carácter que tiene para nosotros siendo una cultura que basa completamente su alimentación en lo que es la carne vacuna, prácticamente, con después, con todos estos cambios a nivel institucional que también se están sucediendo de manera fuerte en la concepción alimenticia argentina y bueno, y en general podríamos decir del mundo, ¿no? Hay un cambio también respecto de lo que es la pirámide alimenticia, ¿no? Esta pirámide que tiene como base, bueno, los hidratos de carbono, las harinas, el trigo, etcétera, etcétera, cómo está cambiando esa cuestión a raíz, bueno, de distintos avances en el ámbito científico, de distintos valores, etcétera, etcétera. Pero sí, está muy bueno. Entonces, quiero por ahí cerrar con esta idea justamente de esta mutua correspondencia entre lo social y lo sagrado, ¿no? Cómo lo sagrado tiene un origen de por sí social, y ahí está justamente donde Durkheim descubre esta particularidad, ¿no? que tiene lo social y esta importancia que tiene lo religioso para poder explicar lo que a él le interesa, que es el hecho social que va a permitir justamente aportar dentro del contexto que él se encuentra, dentro de este contexto político y social convulsionado y tumultuoso, porque en general lo que hace él al final de cada obra es hacer una propuesta de tipo política, ¿no? No es que se queda solamente en su propuesta teórica o su análisis teórico. Durkheim lo que hace es proponer de alguna manera, de forma concreta, distintas medidas, distintas políticas para restablecer ese orden perdido, para poder encauzar a la sociedad, para poder salir de esta situación anómica en la que él observa en relación a lo que está aconteciendo en Francia, en París. Bueno, acá también, volviendo un poco a este ejemplo, me parece que quedó claro, pero digo, para darle un poquito más de color y ya cerrando el tema y la clase, lo permeable, ¿no? que ha sido el rock frente a distintos personajes de otros géneros, ¿sí? Ahí lo tenemos a Pablito Lescano, a Fidel Nadal, representantes quizás de otros géneros musicales que han sido incluidos por bandas tipo Los Auténticos Decadentes, La Versuit. La Versuit, exacto, La Versuit con esta argentinidad al palo, de alguna manera esta argentinidad remite, ¿no? a este hecho social o a esta institución que plantea la Versuit en su obra, ¿no? esta cuestión de, y fíjense que un poco lo dijimos, con el pogo más grande del mundo, ¿no? esta argentinidad de querer, o esta costumbre argentina de querer plantear que tenemos la avenida más ancha del mundo, que tenemos todas cuestiones que comparativamente son superiores a otras culturas, ¿no? a otros países, habla mucho de lo que somos como sociedad, lo que somos como cultura, y esto creo que se deja ver este hecho social de alguna manera, parafraseando a Durkheim, se deja ver muy bien en la obra de la Versuit, este disco La Argentinidad al palo, que es musicalmente también
muy, muy bueno, muy recomendable. Ahí también lo tenemos, bueno, Alberto Castillo, no sé si los conocen, pero es propio, digamos, del ámbito del tango, de la música más rioplatense, de la milonga, que ha sido también invitado fallecido, ¿no? Alberto Castillo, ya hace unos años, por Los Auténticos Decadentes, y bueno, un poco esta porosidad del rock y de la institución rockera, que la diferencia, por ejemplo, de lo que es la porosidad que puede llegar a tener una institución religiosa frente, por ejemplo, a lo que serían determinados valores, como replantear esta cuestión del matrimonio igualitario, por ejemplo, y de los valores que subyacen al matrimonio igualitario, o de lo que sería la procreación responsable y los métodos anticonceptivos, entre otras cuestiones, ¿no? Ahí vemos fronteras más y menos porosas de determinadas instituciones y de determinados hechos sociales, porque uno podría pensar, bueno, pero el rock, no sé hasta qué punto es una institución, porque no nos atraviesa a todos, y una de las características que vimos nosotros es que los hechos sociales de alguna manera tienen una generalidad y que nos atraviesan a la mayoría. Bueno, justamente de ahí, digamos, que sea un hecho social no quiere decir que sí o sí atraviese a todas las personas de esa sociedad, pero sí de alguna manera atraviesa a un grupo mayoritario, ¿sí?, de personas, dependiendo también de qué institución, ¿no? Entonces, o dependiendo también de qué hecho social. Hay hechos sociales de los cuales evidentemente no podemos escapar, ¿sí?, por el solo hecho de nacer en esta sociedad, como por ejemplo, no sé, el hospital o la salud, ¿sí? Casi todos los que nacimos en un hospital, ¿sí? Muchos quizás han nacido, no sé, en otro ámbito porque nuestras madres no hayan llegado al hospital, o porque, bueno, en ese momento histórico no era lo más típico, pero todos los que hemos nacido más o menos en el siglo XX, de mitad del siglo XX para esta parte, hemos sido atravesados por esa institución que es la salud, que es el hospital, y es algo, digamos, de los que no hemos podido escapar, o lo mismo que la utilización de determinados instrumentos del ámbito económico, ¿sí? Por más que querramos escapar a la lógica del sistema capitalista, y en algún momento tenemos que tener una cuenta bancaria, ¿no? Por una u otra razón, en algún momento de nuestra vida nos vemos en una encrucijada tal, o el sistema nos pone en una encrucijada tal, que si no tenemos esa cuenta bancaria, y no podemos cobrar el trabajo que realizamos, por ejemplo. Entonces, hay instituciones que son más o menos fáciles de sortear o de escapar hasta determinados momentos, y otras que son totalmente insoslayables, podríamos decir. Bueno, cerramos la explicación, vamos a dejar espacio por si hay preguntas, si hay comentarios, si hay alguna cuestión que ustedes quieran agregar o repreguntar que no se entendió. Disculpen por ahí, no siento que he sido de lo más claro en esta clase. Creo que he tenido momentos de mayor claridad, y este no ha sido quizás el que así lo representa. Pero bueno, tiene que ver con los días que tenemos cada uno, y que no son todos iguales, evidentemente. Así que, Germán, sí. Germán, me parece que estuvo buenísima la clase. Por eso yo no Bueno, intervine. bueno, Para gracias. no aclarar sobre lo claro. No, va, digo Germán, yo, no sé, digan los chicos, ¿viste? Pero esto es lo que digo yo. Bueno, gracias, compa. yo Capaz que es una pienso, sensación mía, y nada más. bueno, yo pienso que la clase ha sido excelente, y en cuanto a profundidad y excelencia de lo que trata, entonces se hace complejo poderla hacer sencilla. Pero
perdón, me voy a remitir a que entré tarde y vi la imagen de Los Miserables. Con eso voy a quedar en que entendí, creo, vamos a ver después, haber entendido absolutamente todo y me apasiona el tema. Pero con Los Miserables, yo a la vez le pregunto, para mí, personalmente, y lo ha sido siempre, una pintura total de la época, absoluta. He llorado viendo la primera vez Los Miserables y llevo viéndolas, debo tener algo medio anormal, 5 veces. Es muy linda, la verdad que es muy linda y bueno, y sí, la verdad que somos varios los que nos hemos emocionado con esa película. Es algo impresionante. Sí, 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 y creo que bueno, que es imposible, ¿no? Para los que tenemos algún grado de sensibilidad con lo que ha ocurrido socialmente y con lo que ocurre socialmente, no remitirnos a este tipo de hechos históricos. Es como imposible, ¿no? Cuando uno sabe o entiende que somos herederos de lo que fue la Revolución Francesa, de lo que fue la Comuna de París, de alguna manera, ¿no? Somos herederos como especie, como sociedad de esos valores. Ya les digo, me parece que es muy difícil no emocionarse y no vibrar con ese legado que nos han dejado aquellas personas que han sufrido tanto, que han dado sus vidas, que han visto sufrir a gente tan cercana, para que muchos de nosotros disfrutemos de esos derechos conquistados por estos mártires, por estas víctimas. Así que, bueno, para los que no lo hayan visto, la invitación a verla. Sí, acá dicen, bueno, Ian más que herederos víctimas, sí, está bien también la forma de verlo. Una invitación a leer a Víctor Hugo también, lo digo por mí, que tampoco lo leí, simplemente vi la película, así que bien. Bueno. Yo digo, todo Víctor Hugo hay que leer. Soy fanática. Todo Víctor Hugo. Ya que estamos. Seguro. Amo. Y Lo amo. es uno de los grandes Y a autores Dumas. del siglo XIX, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto Víctor Hugo como Dumas para mí son allá, arriba. Y Dickens del siglo XVIII. Dickens, sí. Ese tampoco Para lo entender tengo. para entender la Inglaterra industrial, son imágenes, son fotografías. Te remiten a vivenciar desde el cuerpo, digamos, lo que significó. Yo, lo que les decía la pasada, lo que tiene a favor Dickens, que siempre todos sus libros tienen finales felices, todos. Sufrí, pero todos terminan feliz. No así Víctor Hugo y Dumas. Claro. No. ¿Sabés a quién amo tanto de Argentina? Que para mí, cuando voy, también me emociona, es a Quinquela Martín. También veo algo colectivo en sus pinturas que está retratado, no sé, bueno, no sé decir nada, no lo sé explicar. Pero bueno, son improntas, son recursos visuales que nos permiten entender el contexto, la situación, transmiten un montón de cuestiones que uno lo ubican en el momento que están pintando, están creando. ¿Sí? Claro, y un poco la idea por ahí de poner algunas obritas así como clásicas dentro de la clase tiene que ver con, bueno, rescatar el valor del arte justamente como otra herramienta distinta, ¿no? A lo que propone por ahí un académico como es Durkheim, pero rescatar y hacer foco justamente de esto mismo que está haciendo Durkheim a través de otras herramientas, ¿no? Y él está haciendo foco en cuestiones de la realidad, ¿sí? A través de la estadística, a través de esta actitud mental, y un pintor, un fotógrafo, alguien que hace arte digital, está haciendo justamente foco en una realidad parecida, ¿sí? O similar, o que tiene una intención que se puede considerar de alguna manera compatible
con la intención de un cientista social y que utiliza otras herramientas que no por eso son menos válidas, justamente para poder explicar y rescatar esta cuestión que la realidad muchas veces nos impone. Así que bueno, me alegro que les haya gustado. No siento que haya Está re sido... buena la clase, pero es difícil para Es un mí, tema difícil, Germán. es un tema porque es muy difícil. profunda, claro. Pedro, Y yo a Picasso y a Minuchin todavía no los entiendo, y creo que nunca los voy a entender, ¿a jamás. Picasso y a quién? Y a Minuchin. Cuando le veo esas Sí, cosas del no, hambre, no sé, debo ser yo la no, incapacitada, no. porque Pero vos no, entendelo a Picasso en el no mundo puedo. de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, que destruyó todo. Entonces también es una forma de mostrar cómo la figuración, o la Correcto, forma que habitualmente uno veía la realidad está toda rota, digamos. Miralo, pensarlo desde ahí. correcto. Pero hay gente que lo entiende y lo ama. Y yo digo, ¿por A qué mí me yo no lo encanta. entiendo? No entiendo nada. Mm, No sé, sí, quisiera Germán, entenderlo, pero no puedo. Más Pedro, vale ibas que a decir entienda algo. sociología. Claro. Perdón, voy a Germán, parar de pregunta. grabar o sigo hasta el final, Eso a los ¿vale? dos. Una pregunta, Germán. Sí, Dijiste en algún momento, los hechos sociales pueden atravesar a grupos más o menos importantes. ¿Qué tan importantes, cuán grandes tienen que ser esos grupos sociales para que se constituya en hecho social el hecho en cuestión? él habla de una mayoría social. Él está hablando de eso, justamente para que sea considerado un hecho social o una institución. Sí, un grupo, sí, que tenga un número más o menos importante de integrantes, porque no está hablando de clases sociales ni de una sociedad toda, porque sociedad, ¿qué es? Pues de sociedad argentina, la sociedad bahiense, la sociedad, pero sí suficientemente numeroso como para que tenga una entidad de ser una institución que constriña las acciones o los hechos de ese grupo. Sí, que puede ser un grupo parroquial, qué sé yo, un grupo de, no sé, un grupo político de un frente vecinal. Por ahí no es tan multitudinario, pero tiene la suficiente cantidad de personas como para que las pautas, las formas de llevarse, de manejarse, integre y conduzca de alguna manera las formas de actuar de ese grupo. Serán 10, 20, 50, no dice un número, pero tiene que ser un número que digamos que tenga una cierta entidad como para que las prácticas que generen tengan las fuerzas suficientes como para moldear las conductas de ese grupo. ¿Se entiende? Está bien, cuyas Después prácticas habla de pueden llegar a corrientes modificar sociales, ¿no? lo hasta ahora Claro. instituido por el grupo. ¿Cómo decís, Pedro? Que tenga la capacidad de modificar lo hasta ahora instituido por el grupo. Claro, de construir esas conductas, de moldear esas conductas. Vos, si vos participás, no sé, de un grupo, de un partido político de izquierda, no vas a ir con criterios de derecha, porque te sacan cagando, digamos, no tiene que ver, digamos, hay como una lógica que pretende amoldar las conductas en ese sentido. Y después cuando habla de las corrientes, porque él dice, no todo conjunto de personas que se juntan es un hecho social, porque entonces dice las cuestiones que son espontáneas, ¿sí? Alguna cuestión que se autoconvoca en forma espontánea, que no tiene demasiada rigidez o las consignas no son muy claras, eso no es un hecho social, ¿sí? Algo que surge así espontáneamente. La colectividad que él plantea como hecho social tiene que ver con algo que ya, digamos, tiene una impronta en las conductas individuales, ¿no? Que genera entonces acciones que son compartidas por ese grupo. ¿Se entiende? Vos a eso te referías, Ger, creo que Claro, exacto, porque hay diferencia, esto que explicaste perfecto, exacto, sí, sí. En resumen, Para la mayoría, entonces, dijo, por ejemplo, a la mayoría de los adolescentes les gusta el rock, puede ser. Claro, bueno, ahí está, Marina. En este caso, Pedro, digo, pensando en esto que dijimos, ¿no? El rock podemos asumir que es un género que atraviesa la juventud, ¿no? En su mayoría.
Ahora, esta mayoría, y si nosotros lo queremos establecer en términos objetivos, primero tenemos que hacer un censo para ver si efectivamente hoy por hoy el rock es la música que atraviesa a la mayoría de la juventud, ¿sí? Pero digo, existe como esta noción del sentido común de que sí, atraviesa a la mayoría de la juventud. Yo, digamos, siendo me considero joven todavía, siendo joven, sé que, por ejemplo, a diferencia de otro momento histórico, hoy tenemos otras músicas, no necesariamente el rock, tenemos el reggaetón, tenemos la cumbia, tenemos la música electrónica, ¿sí? Que ya son géneros distintos, estamos hablando de instituciones distintas, con otros valores, con otros consumos, con otras formas estéticas que no son representativas y que inclusive se ponen muchas veces en la vereda de enfrente del rock como hecho social o como institución. ¿Me explico? Sí, a ver, Germán. sí. Entonces, en síntesis, Perdón, Pedro. son aquellos grupos importantes, serían aquellos que tienen capacidad para modificar los otros grupos más importantes al cual pertenecen. No, es un grupo, No. hasta la primera parte que ibas diciendo ibas bien. Lo que sí modifica, no puede decir, se imponen a aquellos que participan de ese grupo, a los integrantes de ese grupo. No interesa a los que están afuera aparecen como que no son parte o no participan de esa institución. No todos participamos de todas las instituciones. ¿Sí? Vanessa, Por Entonces, ejemplo, algo para aportar. no sé, la ancianidad es una institución, ¿no? Digo, el ser anciano es una institución. Uno, al ser anciano, tiene que cumplir con determinados valores y uno está atravesado con determinados valores que los que somos jóvenes no estamos atravesados, ¿sí? Por el solo hecho de no ser anciano. Entonces, el pertenecer a la tercera edad, creo que no se dice anciano, se dice tercera edad inclusive, porque tiene una concepción peyorativa el ser anciano. El pertenecer a la tercera edad me ubica a mí dentro de esa institución y me determina mis acciones individuales, a diferencia de el que todavía tiene 25 años, que está muy lejos de esa institución y de ese hecho social. No sé si te aclara de esa manera, Pedro. Ok, gracias. ¿Sí? Buenísimo. Germán, ¿puede incorporar algo? Sí, ya vamos cerrando, María del Carmen. Sí, pero algo por Vanessa, Pedro y vos. A ver si se aclara más. Es lo que yo entendí. Lo dijo que no todo conjunto es un hecho social. Y se me vino a la cabeza cuando, por ejemplo, cuando el Mundial de Fútbol Argentina sale campeón y salen todos, ni bien termina el partido, a la calle a juntarse al Teatro Municipal. Eso para mí no sería un hecho social y es un conjunto. Bueno, nada, hay eso. Sería como el reverso de lo que quizás no entendemos. Mirá, No, mira cómo se quedó. mirá, yo si querés, perdón, Vane, que me adelante por ahí a responderle, pero justo, digamos, en la preparación de esta clase estuve viendo la clase de un docente, Avendaño, de Horacio Avendaño, muy buena, creo que es de la Universidad Nacional de Chubut, y él plantea esta situación del mundial y la situación del fútbol como hecho social, ¿no? Justamente como esta argentinidad que se manifiesta en los mundiales nos atraviesa a todos sin distinción prácticamente de clase social, sin distinción de edad, nos hace de alguna manera parte de algo por más que no queramos serlo, ¿no? Digo, si uno cuando está jugando a Argentina está trabajando, está en el ámbito de trabajo y pretende seguir con la rutina de trabajo como si no pasara nada,
es imposible. Digo, uno no va a poder seguir trabajando dentro de ese ámbito porque tu compañero no te va a atender el teléfono o no te va a responder durante los 90 minutos que dura el partido. Digo, hay un trastocamiento en lo que es la dinámica individual de las personas que lo consideran o se puede considerar como un hecho social. Entonces, te lo puedo responder desde ese lado y que justamente escuché y vi una clase de esta persona que te comentaba que lo plantea como un ejemplo claro de hecho social. Gracias. Sí, inclusive Jera, hasta podríamos decir religiosamente hablando, porque por ejemplo un rabino argentino y el Papa pueden compartir la misma pasión, por quien dice, por el fútbol nacional o por ver a su país jugar el Mundial. Tal cual. Inclusive hay una publicidad como decís vos, Guille, de Quilmes, en la cual, no sé si la recordás, se abraza un bostero y una gallina, ¿no? Están con las Sí, sí, sí. camisetas y se abrazan. Ahí Me Nosotros Jimena. costaría jugamos, sí, mucho, sí, me sí, costaría sí. mucho, mucho. Sí, No Vane, te ya sé hablo. que te costaría mucho. Desde Mm, River, de Boca. Nosotros jugamos ayer, nosotros ganamos, así que... 1-0, bueno, Exacto. con él. Nosotros ocupamos las cosas importantes, no importa. No me diga que sos bostero, Guille, no. Bueno, vieron que yo Qué elegí barbaridad. el rock como para no no generar esta división de aguas que sé que se genera con el fútbol y que como hecho social, al igual que el rock, me parece que es un ejemplo súper válido. Entonces, Sí, aparte yo soy lo menos futbolero que hay y bueno, y acá la compañera es yo súper soy futbolera, así que para nivelar un poco ahí la cátedra. buenísimo. Vanessa, ¿sos de Boca? No, No. me, me muero, Pero ni me en muero, chiste me se muero. lo diga. Morí, Mirá, María del morí. Carmen, creo que estás poniendo en peligro tu cursada. Sí, sí, Bueno, se sí. digo igual, soy de Boca a muerte. No, qué mal, otro Uf, más, otro que cae. Sí, yo No, también, y soy cuando cursé también me pasó lo mismo. Fui con un miedo a rendir ese parcial. total, absolutamente. No, soy enferma, enferma de River, enferma. No, igual, anda con mi hijo, anda a darle clase a él. Oh. No soy enferma de River. Pero bueno, chicos, voy a parar la grabación, porque bueno, me parece que ya estamos, ¿no? Pareando.